Entonces ahora vamos a hacer el número 3, actividad 3.eje 33, nueva clase, ejercicio 33, finish. Bien. Bueno, me copio, ya que estamos, me copio el escáner de algún ejercicio anterior, por ejemplo acá. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, pero ahora del lado del lenguaje y a lo sumo si vemos alguna cosita para jugar, de cambiar algo, lo que sea, lo vamos haciendo. Em, vamos a empezar por lo más básico, las variables, double, la variable número, la variable max y la variable min. Que como son todos el mismo tipo de datos, las podemos poner así. Habíamos dicho que arranquemos pidiéndole un número al usuario. Entonces, número es igual a, y esto ya lo empiezo a hacer rápido porque entiendo que ya lo manejamos, ¿sí? De a poquito ya lo van teniendo. Integer. A ver si está. Bien, y entonces ahora lo que dijimos fue, asumamos que max es igual al primer número que me ingresa el usuario, min también, y empecemos con nuestro ciclo. Mientras que el número sea distinto de cero, vamos a preguntar si el número es mayor que el máximo, entonces tenemos un nuevo máximo. ¿Bien? Y acá si quieren hacerlo con un else if, en lugar de hacerlo con un if abajo, como ustedes quieran, es lo mismo. Si el número es menor al mínimo, entonces tenemos un nuevo mínimo. Y después de que hicimos todo esto, que es para verificar si tenemos un nuevo candidato a máximo, un nuevo candidato a mínimo, lo que nos restaría hacer es volver a hacer estas dos líneas para pedir el próximo número. Y una vez que salimos del while, vamos a preguntar si max no quedó en cero, entonces el máximo es max, el mínimo es, en cambio, si quedó en cero, bueno, y acá tenemos la solución en Java del mismo problema que estuvimos trabajando del lado de diagramas. Bien, pedimos el número, inicializamos nuestros candidatos a mínimo y a máximo con ese primer número. Mientras que ese número no sea cero, verificamos si es más grande que el máximo y nos lo quedamos, verificamos si es más chico que el mínimo y nos lo quedamos, pedimos el próximo. Y al salir, si no quedó en cero el candidato a máximo, podemos asumir que hubo números y mostramos cómo quedaron los candidatos. En cambio, si quedó en cero, ponemos no se ingresaron. Vamos a darle un play. Vamos a probar con algunos números. Podemos probar casos más extremos. Ese último cero se me escapó. Pero bueno, ahí. Vamos de vuelta. Quería que sean todos iguales. ¿Ok? Si fueran todos negativos, -1, -7,
menos 45,3. Ahí tuve un problema. A ver, ¿qué problema tuve acá? Ah, perdón. A ver si se dan cuenta ustedes cuál es el problema que tengo acá. Ven como no Que hay Estás casi. haciendo convertimos un a parsing. Muy bien. El parsing está mal, porque yo no, de nada, rápido, así de entrada agarré y dije parsing, y en realidad no era parsing, en este caso era parse double, ¿no? Eh, Moraleja, fíjense cómo no hay que dar enseguida por buena una solución. Yo ya casi que la compraba y esto hubiese entrado. Y si yo la compraba, esto iba a producción, esto lo probaba un usuario y había un usuario que se quejaba, ¿bien? Y quedábamos mal aparte. Arreglarlo es una tontería quizás, pero hubiese llegado hasta un punto en el cual no hubiese dado bueno, ¿sí? Entonces, siempre seamos cuidadosos y críticos con lo que estamos haciendo. Bueno, vamos de vuelta, ahora sí, debiera funcionar correctamente. Menos 4 menos 55,7. Abajo tener parsing también, profe. Adentro del while. Se nota que es un Lo martes menos pusiste, viernes. los pusiste los dos veces con íntegro. Muy bien. Claro, porque copié y pegué. Yo decía, pero, ¿cómo puede ser? De vuelta. Vamos de vuelta. Menos 7 menos 55,7. Ahí va. Menos 8 menos 2 0. ¿Sí? Va queriendo. Probemos el caso extremo ese o medio raro de que justo de entrada me ponga un 0. Bien. Bueno, nada. Podríamos creer o suponer que estamos bien, que cumple con lo que tiene que cumplir. Bien. Nada más que para que vean esto que les decía yo, por si no lo llegaron a notar o a entender del lado del diagrama, y acá que lo podemos ejecutar se va a entender un poquito mejor. Esto así como está, funciona sin problema, e incluso con esta parte de que un if esté asociado con el otro, ¿bien? Porque estamos asumiendo de entrada algo que dijimos que es una buena práctica y que cuando podamos hacerlo estaría bueno aplicarla, que es suponer que el primer candidato a mínimo y a máximo ya es un valor válido, ¿bien? Ahora, si yo esto mismo lo hubiera hecho haciendo uso de la técnica del min value, max value que veníamos viendo, o sea, en lugar de asociarlo ahí, lo hubiésemos puesto acá un min value y acá al otro un max value. Fíjense que ahora, en la mayoría de los casos vamos a estar bien. Por ejemplo, no sé, el caso trivial, si quieren, ¿sí? Bueno, no, ahí tampoco estamos bien. Pensé que sí, la verdad que lo miré rápido y pensé que sí. ¿Por qué no estamos bien acá? Porque como justo todos los números son uno más grande que el otro, entra por este if, por el if de la línea 20, digamos, la línea 19 en realidad, entra por acá, va modificando el máximo, pero como esto está como else if, en lugar de estar como un if abajo separado, nunca llega a pisar el mínimo. Porque cada vez que encuentra un máximo, no verifica el mínimo. Entonces nunca pasa por esta línea. Y como nunca pasa por esta línea, el min value queda con este valor rarísimo que ven acá, que en realidad no sé ni qué número es el 1, no ve, exponencia no sé qué, habría que mirarlo en algún otro formato para ver qué número representa esto, pero claramente quedó con el posible valor más alto que podemos representar en un double. ¿Bien? El mínimo. En cambio, si yo agarro esto, que era lo que yo les decía hace un rato, y en realidad lo separo en dos if que sean completamente independientes uno del otro, ¿sí? Le hago un if y abajo el otro if. Ahora, con esta técnica no tendríamos problema, igual funcionaría. Y lo podemos probar con cualquier combinación de números, ¿no? Obviamente. Porque siempre pasa por las dos preguntas. Esto es un problema, o podría ser un problema,
si yo aplico esta fórmula de poner el mínimo y el máximo? Si yo lo dejaba como estaba antes, con el mínimo y el máximo que ya era un valor válido, entonces eso no hubiera sido un problema. ¿Está bien? Porque por más que encuentre el máximo, ya tiene el mínimo también. A ver, ¿está bien lo que estoy diciendo? Me estoy autocorrigiendo, ¿eh? Vamos a probarlo. Ahora se me despertó una duda. ¿Qué pasa si justamente el ejemplo de recién, el trivial, donde el máximo siempre es el último? O sea, nunca entraría por el mínimo en ese caso. Parece que no, que esto no funciona así. Bueno, sí, acá funcionó porque el mínimo está acá. Pero a ver qué pasa si hago esto. 2, 1, 3, 0. 1, 3, 1, 2. Bueno, después edito toda esta parte, la borro, ¿no? Así no se aburren con esta parte del video. Ah, está bien. Bueno, a mí me hace ruido igual, ¿eh? Porque es como que en algún caso cuando encuentra un máximo no encuentra un mínimo. Pero sí, está bien, a menos que sean todos números iguales, eso no es problema. Bien, no dije nada. Bueno, yo prefiero la otra, prefiero la que está separado y con esa no tenemos esta duda, que fíjense que a veces queda medio... Pero bueno, si lo quieren dejar así, en la medida que apliquen esta regla va a estar bien. Si aplican la otra, cuidado porque ahí sí van a tener un problema. Bueno, dudas de esto, preguntas, comentarios, ¿se entiende todo? Algo que no haya quedado del todo claro, aprovechen para preguntar. Miren que después de esto les voy a decir, hoy, ahora cuando terminemos, que tienen toda la actividad número 3 para hacer, ¿sí? De hecho, se los estoy diciendo ahora por si alguno se quiere desconectar antes, así no se hace el que no escuchó, ¿sí? O sea, ya tienen la posibilidad de hacer toda la actividad número 3. Yo sé que mañana, que no trabajan, que es feriado y todo eso, no van a tener mejor idea que ponerse a trabajar en la práctica. ¿Cómo lo ven? En el anterior caso no pusiste el else. No, era como que una pregunta estaba abajo de la otra directamente. ¿Sí? O sea, eso Y, se puede. Vos podés hacer un if que no tenga else. O sea, este if, si se cumple, entra. Y si no se cumple, no hace nada. Esa sería la idea. Y después abajo, independiente a ese if, tengo otro if, que lo mismo. Si se cumple, entra. Y si no, no hace nada. Acuérdense eso. El if puede no tener else. Lo que no puede es no tener then. O sea, no tener la parte del verdadero. bueno, pero igual con el else estaría bien también. ¿Perdón? ¿Cómo? Que si lo pongo con else, estaría bien también. En este caso sí, en esta solución sí, porque como vos ya estás asumiendo un mínimo y un máximo de entrada que es válido, los va a comparar correctamente. Ahora, si estuvieses con la otra versión, viste la que hicimos hace un ratito, donde de entrada inicializamos nuestro candidato a mínimo y a máximo con los valores constantes de max value y min value. Ahí, si justo te da que siempre entra por la opción del máximo, no va a entrar por la del mínimo y el mínimo te va a quedar con un valor que no es correcto, que era lo que nos pasó hace un ratito. Entonces, yo les diría que ante la duda y dado que no hay necesidad de enganchar uno con el otro, lo más prolijo es dejarlo así. Entonces ahí se ahorran que no importa cómo hayan inicializado las variables, siempre funcionaría. ¿Bien? Eh, pero bueno, no sé, como les guste más. Si lo ven más intuitivo de la otra forma, no habría problema en la medida que apliquen esta técnica de acá. ¿Está bien? ¿Vamos con este? ¿Pasamos a otro? ¿Alguna duda más? Bueno, yo les dije que lo que íbamos a ver ahora eran posibles técnicas de validación de datos. Para eso vamos a
volver un poquito para atrás en la práctica con el ejercicio. Estos son dos ejercicios que están conectados. Em, el primero es el 29 y después continúa ese ejercicio 29 en una versión 2 en el ejercicio 32. ¿Ok? Entonces vamos a primero resolver el 29, que nos debiera salir relativamente rápido, y después lo vamos a transformar o vamos a tomarlo como base y vamos a cambiarlo para completar el ejercicio 32. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es un ejercicio que tienen que hacer de cuenta que es meramente un pedacito de algo más grande, ¿bien? O sea, es como, bueno, quiero resolver solo esta problemática, después veré dónde lo uso. ¿Cuál es la problemática? Me van a informar una nota de un examen y yo tengo que procurar validar que esa nota sea un número válido. Para ser válido tiene que estar entre 0 y 10. ¿Sí? Si me ingresan cualquier número que no esté dentro de ese rango de números, a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era simplemente tirar un error, ahora lo que queremos es que le pidamos nuevamente el número al usuario. ¿Bien? O sea, tendremos que pedirle el número, verificar que si se cumple o no que está dentro del rango. Si está dentro del rango, terminamos nuestro programa. Y si no está dentro del rango, le volvemos a pedir la nota. Y esto lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario hasta que esa nota esté efectivamente entre 0 y 10. ¿Sí? Por eso esto tendría que ser algo cíclico, porque yo no sé cuántas veces le tengo que volver a pedir la nota. Va a depender de cuándo el usuario me ponga una nota válida. Podría ser que de entrada ya me ponga una nota válida, o también podría ser que me ponga 20 veces una nota inválida y recién después me ponga una nota válida. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que lograr hacer que esto se quede pidiéndole la nota mientras la nota sea inválida. Esa es básicamente la idea. ¿Bien? Entonces, ejercicio no, 29. Voy a necesitar una variable para la nota. Como somos recancheros, podemos usar dos constantes. Int nota min 0, int La nota nota no min. debería ser double. No, las notas a ver, suponiendo que estemos en esta materia, por ejemplo, eh, son enteras, ¿sí? No ponemos notas Ajá. con decimales. Quizás en alguna materia sí te pongan con decimales, nosotros asumimos que igual no nos cambia nada, ¿no? O sea, no sería el, el algoritmo propiamente dicho es exactamente el mismo, tanto sea con números Double o con números enteros. Pero bueno, vamos a asumir que estamos en esta materia donde las posibles notas son enteras. Eh, bueno, vamos a suponer entonces, yo le pido una nota al usuario. Ingrese una nota. Si quieren, hasta somos amistosos, como solemos decir, y le ponemos una cosa así, para que el usuario crea que eso es lo que tiene que hacer. Pero justamente como no le creemos nosotros al usuario y no estamos seguros de que haga lo que tiene que hacer, ahora lo que tenemos que hacer es validar que esta nota cumpla con estos valores. ¿Bien? O sea, que esté entre 0 y 10. Entonces, fíjense, yo podría decir que estas dos líneas, el pedido de nota y la carga de la nota, se tiene que repetir muchas veces, mientras la nota sea inválida.
pero al menos una vez la nota la tengo que pedir. Y después de ahí todas las que yo quiera. Entonces acá es una posibilidad razonable para hacer uso de un do while en lugar de un while. Porque al menos una vez la nota la pido y después a partir de ahí las veces que haga falta. Y a ver, si ustedes me dicen qué pondrían acá en la condición y le pegan bien, me pondrían muy feliz en este martes-viernes. Mientras pase qué cosa, la nota hay que volver a pedirla. Sea menor de 0, mayor a 10 o diferente a, que no sé qué notas eran, 3 y 2. No, no, este es el 29, tiene que ser entre 0 y 10. Ah, perdón, eso. Entonces, ¿Sí? ¿Qué va acá? Porque acá me dijiste las dos condiciones, pero no sé qué va acá. y tiene que ser. Por. No, porque Elijan. es con hipo que tienen que cumplirse las dos condiciones, que sea mayor a 0 y menor a 10 al mismo tiempo. A Es ver, verdad. ustedes discutan. Pero en realidad, o sea, tienen que estar las dos condiciones, pero podría ser al menos una. Ok, Pero los escucho. Yo no voy a tomar voto todavía. Quiero que se genere cierto debate entre ustedes y argumenten las respuestas. Si es un OR, con que se cumpla alguna de las dos condiciones ya pasaría, saldría del ciclo. Entonces se tendrían que cumplir obligatoriamente las dos. Para mí es un AND. Bien, una cosa solo, Rodrigo, que te voy a corregir ahí, o mejor dicho, para que lo tomen todos en cuenta en lo que acaba de decir Rodrigo. Eh, recuerden o analicen cuál es, cómo funciona el do while. El do while funciona que cuando da verdadero, vuelve a ciclar, y cuando da falso, sale. ¿Bien? Sí, tenés razón, sí. Entonces, fíjense si eso que acabo de decir le suma algo a la definición que están por hacer. sí, entonces con un OR, con que una de las dos se cumpla, vuelvo a ciclar. O- a ver, bueno, ok. Suena convincente, no sé qué opinan los demás. Profe, perdón, a lo mejor yo me estoy confundiendo el signo, pero estamos diciendo nota menor a 0. Sí, ¿No tendría que estar el piquito al revés? mayor. Nota mayor a 0 y menor. No, tendría que ser. Perdón, a lo mejor yo estoy mareada, no estoy segura. O Es sea, mayor a 0 y menor a 10. A ver, quiero que de vuelta, vamos a decirlo con nuestras palabras, después vemos cómo lo escribimos analíticamente. Con nuestras palabras, ¿qué queremos poner en esta condición? ¿Que la nota sea válida o que la nota sea inválida? Vale. Y que inválido, mientras sea algo inválida, Bien, claro. inválida. Entonces, lo que tenemos que lograr escribir acá es cuál es la condición que se tiene que cumplir, o sea, que tiene que dar verdadero para considerar la nota inválida, no válida. ¿Bien? Ahora tiene sentido, gracias. Entonces, ¿qué va? ¿Un I o un O? uno. Un O. ¿Sí? ¿Cuándo una nota es inválida? Es inválida cuando es menor a 0 o es mayor a 10. De hecho, ahora que ya estamos dando la respuesta, después de que se pelearon un poquito, si yo dejara esta opción con el I, esto pasó a ser una contradicción. No hay ningún número que al mismo tiempo sea menor a 0 y mayor a 10. ¿Sí? Con lo cual, esto automáticamente va a dar falso siempre, porque alguno de los dos va a dar falso. Entonces, por más que yo le ponga una nota a cualquier cosa, un 45, me va a dar falso igual, porque una de las dos no la va a cumplir. Y entonces va a dar todo falso. ¿Ok? Así que bueno, efectivamente en este caso lo que nosotros quisiéramos es que la nota sea menor a 0 o mayor a 10. Que cualquiera de las dos que me dé verdadero es suficiente
para considerar a la nota inválida y por lo tanto que se la vuelva a pedir. Bien, así que acá el que aplicaba era el O en este caso. Bueno, y algunos chiches, dado que armé las constantes, usémoslas, ¿no? O sea, tendría más sentido que esto en lugar de llamarse 0 se llame nota min y esto se llame nota max. Y ya que estamos, dado que somos recontra pro, acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Y quedaría mucho mejor. Si el día de mañana cambia, ya lo tenemos preparado. Si no, estaríamos siendo medios contradictorios con el uso de nuestras constantes. ¿Se entiende esto que escribía ahí en la salida? Concatené lo que iba entre paréntesis, pero en función de las constantes que declaré. Si por algún motivo esta materia cambia, bueno, la materia que sea, ¿no? Y ahora califican del 0 al 99, todo esto sigue funcionando, incluso el mensaje. ¿Ok? Un chiche, nada más. No es importante, pero es un chiche. Bueno, ¿cómo lo ven? Bien. Para la validación, bien. Bueno, acá tienen una posible técnica de validación, como les venía diciendo, para cuando tienen que chequear si un valor está dentro de un cierto rango de números. Eh, lo que tiene de piola el uso del do while en estos casos es que en muy poquitas líneas podemos resolverlo, como habrán visto, ¿bien? Nos aprovechamos de que el do while primero ejecuta y después controla, como al menos una vez tenemos que pedir la nota. Esto me da la posibilidad de escribirlo acá, que lo ejecute al menos una vez y ya validar la nota. Y si la nota es válida, saldría de esto y seguiría para abajo con lo que venga después. En cambio, si la nota es inválida, volvería a pedirlo. ¿Bien? Hasta ahí, todo muy bien. Solo que lo único que podría llegar a ser un poco molesto, no es grave, pero podría ser un poquito molesto, es que si el usuario se llegara a confundir y poner mal una nota, el mensaje que yo le estoy dando al usuario es exactamente el mismo cada vez que le pido la nota. Y algo que a mí me podría gustar, que quedaría capaz mejor, es que si el usuario me está poniendo una nota inválida, en lugar de poner exactamente el mismo mensaje, le ponga algo del estilo: atención, por favor, tome en cuenta que la nota tiene que estar entre, no sé, alguna cosa así, que no sea exactamente el mismo mensaje que la primera vez que lo pido. Porque si no, capaz le cuesta más darse cuenta que hay un error. ¿Bien? Eso con el do while es complicado. ¿Por qué? Porque justamente me estoy aprovechando de que hace lo mismo la primera vez que todas las demás. Entonces, fíjense, en ese sentido, más allá de que el do while es recontra práctico, capaz ahí aplica más la opción de un while en lugar de un do while. Cualquiera de las dos para fundamento de programación sería válida. Y para THP depende cuán amistosos quieran ser ustedes con los usuarios. Nosotros eso no lo vamos a evaluar como bien o mal. Simplemente que si ustedes quieren ser un poquito más amistosos con los usuarios, lo más probable es que quieran ponerle un mensaje adicional cuando cometa un error. Entonces, con el while, lo mismo que haríamos acá. Fíjense, una primera versión sería hacer esto. ¿Sí? Así como lo estoy poniendo ahora, ¿qué hace el while? Pide una primera nota afuera del ciclo para tener al menos una para empezar a trabajar. Ahora verifica si es válida o es inválida. Si fuera inválida, le vuelve a pedir la nota. ¿Bien? Entonces, lo mismo que con un do while lo pudimos resolver en 3 líneas, con un while
como hay que pedirle un primer dato para que ya tenga algo contra qué comparar, lo tenemos que hacer en 5 líneas. Entonces podrían decir, y esta es un poco más larga y más tediosa, y estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso del while, este mensaje de acá podría llegar a ser diferente al mensaje de arriba, porque solo voy a ingresar acá cuando por lo menos una vez pasé por acá. O sea, ya le pedí la primera nota con un mensaje neutro, digamos. Para cuando llego a que entré acá, yo ya sé que si entré acá es porque por lo menos una vez le pifió. Entonces ya el mensaje cambia, ¿sí? Eso con el while lo puedo manejar porque no es lo mismo lo que está acá adentro que lo que está por primera vez. Con el do while yo no tengo forma de saber si esta es la primera vez o cualquiera de las otras. O mejor dicho, podríamos hacerlo, sí, pero se nos va a complicar un poco más. Tendríamos que empezar a meter algún if, algún contador, no sé, alguna cosa medio así, más sofisticada, y ahí lo podríamos resolver. En cambio, con el while como que es más natural en ese sentido, porque el primero está por fuera de todos los demás. Entonces, ya sabemos automáticamente que si entró al ciclo es porque es un error. ¿Está bien? Entonces, son dos soluciones equivalentes, resuelven el mismo problema, las dos son válidas. Quédense con la que más quieran, ¿sí? Del lado del diagrama, yo normalmente las validaciones las voy a hacer con un do while, porque como es un diagrama y es esquemático, es como que es mucho más práctico. En menos líneas hago lo mismo, ¿está bien? Pero eso mismo que del lado del diagrama lo hacemos con un do while, quizás después cuando lo pasen al lenguaje prefieren hacerlo con un while, que es un poco más fácil de escribir. O sea, ahí sí puedo copiar y pegar rápidamente. eh, y en términos de experiencia al usuario termina quedando más lindo, ¿sí? Simplemente eso. Y si lo quieren dejar con el do while del lado del Java, de Java, tampoco sería un problema, ¿sí? Una cosita más de esto y pasamos a la continuación, que era el ejercicio 32, ¿sí? Pero una cosita antes de pasar a la continuación. Igual que con el caso anterior, que en algún momento les dije, y bueno, y si metemos una booleana, ¿sí? Acá podríamos hacer lo mismo. Y con una booleana, capaz nos queda un poco más lindo. Simplemente es eso, más lindo a la lectura, una vez más, ¿sí? Las booleanas a veces nos sirven para ese tipo de cosas. Entonces yo podría ponerme una variable booleana, boolean es nota válida, ¿sí? La llamo así. Y acá entonces, cuando ingresé la nota, podríamos decir es nota válida es igual a, y fíjense esto, además me suma en este sentido, por algún motivo que tiene que ver con cómo pensamos en general, es más fácil escribir la condición para que la nota o lo que el concepto que sea, en este caso la nota, sea válido que para que sea inválido. Porque es como más natural, lo pensamos más fácil. Para que la nota sea válida, la nota tiene que ser mayor o igual a la mínima y, ahora sí con un i, la nota tiene que ser menor o igual a la nota máxima. ¿Bien? Esta es una condición lógica que generalmente sale más fácil que la otra. Uno la lee y la entiende. Si la nota está entre el mínimo y el máximo, y ahí sí con un i, tiene que cumplir las dos partes, entonces es una nota válida. ¿Bien? Ahora, si yo hice esto y tengo la nota, la variable nota es nota válida cargada con un verdadero o con un falso, entonces lo que voy a lograr hacer ahora es, teniendo esta variable, que esta condición de acá quede más fácil de leer. Porque simplemente voy a poner mientras no es nota válida. Resolví el mismo problema, pero aplicando una variable booleana. Y esa variable booleana me suma en legibilidad, en entendimiento. Simplemente es eso. ¿Está bien? Si quieren usar esta versión, por supuesto, bienvenida. No es obligatorio para nada. Con la versión anterior ya estábamos bien, ¿sí?
Pero esta versión normalmente queda como más linda con la variable booleana. Bueno, y obviamente eso mismo que estamos haciendo con la variable booleana en el do while, podríamos trabajarlo exactamente igual en el while. Ahí es un poquito más tedioso porque lo tengo que hacer dos veces. Una vez lo tengo que hacer acá, cuando cargo por primera vez, y la segunda vez lo tengo que hacer acá, cuando cargo en el caso del error. ¿Sí? O sea, es como que pareciera que estoy repitiendo mucho código en realidad. Pero bueno, esta sería la forma. ¿Sí? Perdón, Leo, no entiendo por qué en el segundo ejemplo lo tenés que poner adentro y afuera. Y porque cada vez que cambies una nota, tenés que actualizar el valor de tu variable booleana. Y como vos en el segundo ejemplo la nota la cambiás en dos lugares, una vez acá por primera vez y otra vez acá por n veces, según cuántas veces se equivoque el usuario, cada vez que cambies la nota tenés que volver a ver cuánto vale ahora tu variable booleana con esta nueva nota. Ok. ¿Bien? Si vos no le cambiaras, o sea, por ejemplo, ponele que esta no la pones, esta de acá. Esta de acá te olvidás de ponerla y la sacás. Entonces, por más que vos acá cargues una nota, esta variable va a seguir teniendo el valor de arriba de todo y no va a actualizarse. O sea, básicamente acá se ganaron un ciclo infinito. Lo mismo de antes de la regla de los ciclos condicionales, ¿no? La condición de corte está en función de esta variable y si entré y nunca la actualizo, nunca va a salir. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo podría decirles entonces que ya saben validar datos. Después va a depender de qué dato tengan que validar y cómo. Por ejemplo, en lugar de que me digan que la nota está o que tengo que validar algo entre un rango de posibles números, que me digan validar, no sé, las posibles sucursales de un videoclub. Y esto no sé si saben lo que era, eran unos negocios donde uno iba a alquilar unas películas y las ponía en una videocasetera y las veía en una resolución asquerosísima para lo que estamos acostumbrados hoy en día, y éramos felices con eso, ¿sí? No existen más, creo. Pero bueno, en ese momento existían, y por ejemplo, supongamos que en este ejemplo que les quiero dar, tenemos que tiene tres sucursales. La sucursal de Barrio Norte, la sucursal de Almagro y la sucursal de Belgrano, ¿sí? Y me dicen, bueno, ¿de qué sucursal va a sacar la película? Y tengo que pedirle al usuario que me ponga el nombre de la sucursal. Y entonces yo tengo que verificar que los posibles nombres que me ingrese el usuario sean o Barrio Norte, o Almagro, o Belgrano. Si me pone cualquier otra cosa, se lo tengo que volver a pedir porque es erróneo. Bueno, ¿podríamos hacer eso? Es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Lo único que tiene que cambiar es la condición que vamos a usar acá. Vamos a tener que controlar otra cosa en ese caso, ¿sí? No sé, supónganse que la variable se llame sucursal videoclub y tendremos que preguntar, ¿sucursal videoclub es igual a Barrio Norte o sucursal videoclub es igual a Almagro o sucursal videoclub es igual a Belgrano? En cualquiera de esos casos es válido. En cualquier otro caso, no. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen, ahora la estructura en general de la validación es la misma. Es encerrarlo en un ciclo, pedir el dato, verificar si el dato es válido o no, y quedarnos ahí pidiendo el dato mientras sea inválido. ¿Sí? Y eso lo pueden aplicar para cualquier ejemplo. Es siempre lo mismo. ¿Sí? Cuando quieran validar un dato es eso. Pido el dato, mientras sea inválido, me sigo pidiendo el dato. Y lo hacen con variable booleana o sin variable booleana, con while o con do while, ¿sí? La estructura general es esta. Ahora, si quieren, para que no se queden con las ganas, después de que hagamos el ejercicio 32, eh, vemos si nos queda tiempo y hacemos este ejemplo que es otro tipo de validación. Pero no es más que simplemente cambiar la condición, ¿sí? No, no van a ver que no cambia más que eso. Bien, ¿A ver una, sí, dale. otro tipo de validación aparte de esto? Puede haber la combinación que sea, qué sé yo. Si ingreso las temperaturas de la Unión Soviética en verano
Y según, si estamos hablando del mes de, a ver, la Unión Soviética es hemisferio norte, así que el verano es en julio, por ejemplo. ¿Sí? Junio, julio y agosto, o algo así. O bueno, en realidad sería julio, agosto y septiembre, ¿no? Si es en julio, estadísticamente las temperaturas de la Unión Soviética van entre los menos 20 grados y 5 grados. Ahora, si es agosto, que hace un poco más de calor, van entre menos 13 grados y 7 grados. Y si es septiembre, bueno, entonces capaz tenés que combinar dos cosas. Según qué mes sea, qué rango de temperaturas tenés que validar. Entonces la condición pasa a ser más compleja, más larga, ¿no? Este, porque vas a tener que primero verificar el mes y según el mes, después verificar el año. El rango del rango de temperaturas. Otro ejemplo menos raro, si quieren. Un usuario y Tenés que contraseña también se validar podría, ¿no? el día del mes en función del mes. Por ejemplo, si es enero, vos sabés que puede ir del 1 al 31. Si es marzo, también va del 1 al 31. Si es junio, en cambio, va del 1 al 30. ¿Sí? Y a todo esto, además, le tenés que sumar el año bisiesto. Entonces, si el año es bisiesto, en caso de febrero, va del 1 al 29. En cambio, si no es bisiesto, del 1 al 28. Bueno, todas esas complicaciones de preguntas se podrían hacer en una validación. ¿Sí? Entonces son validaciones bastante más complejas que estas que estamos viendo ahora. Son todas combinaciones de preguntas, en definitiva. Pero la estructura termina siendo la misma. O sea, no importa cómo hagas para verificar si eso es válido o no. Si no es válido, se lo volvés a pedir. Eso sería un poco la idea. Y no se preocupen que somos muy creativos nosotros con las validaciones. Así que acá la idea de esto es que ustedes empiecen eh, no se asusten igual, no vamos a hacer no vamos a pedirles que validen una fecha o cosas así, que se termina siendo bastante complejo. Pero si lo quieren tomar como desafío, por supuesto que lo pueden hacer. Dicho sea de paso, Java trae ya un tipo de dato fecha que hace este tipo de validaciones por nosotros. Entonces no necesitamos hacerlas nosotros. Pero eso no quiere decir que no estaría bueno que lo aprendan o que lo puedan hacer ustedes también, ¿sí? No que dependan de que alguien más ya lo hizo, digamos. Este, ahora bien, sí tienen que amigarse con esto de que pueden ser condiciones lógicas con cierta complejidad, así que sean alguna combinación de i, os, ¿sí? Que no sean solo un conector lógico como estamos haciendo hasta ahora, sino que pueda haber más de uno, que haya que darle más prioridad a uno que a otro, ¿sí? Eso sí puede pasar, ¿ok? De hecho, creo que en el ejercicio 32, ahora lo vemos bien porque no me acuerdo del todo cómo era, creo que hay que hacer algo de eso, justamente. ¿Bien? Vamos a ver cómo era el 32. Ok. Sí, a ver, acá la idea es, agarremos como base lo que hicimos en el ejercicio 29, pero con algunas reglas adicionales. Las reglas son así. Por un tema de usos y costumbres, digamos, de cómo solemos calificar en esta materia por lo menos, nadie se saca un 3, ¿sí? Porque está demasiado cerca al 4. Entonces como que nos sentimos mal que alguien se saque un 3. Sería como que te estamos diciendo, estuviste en el borde de aprobar el examen. Entonces, para que no haya duda, nadie se saca un 3. Si es un examen que no está para aprobar, le ponemos un 2 y ya está. ¿Bien? En cambio, si está para aprobar, bueno, va a ser algún valor entre 4 y 10, el posible valor. Tampoco nadie se saca un 0, o por lo menos no de forma explícita. ¿Por qué? Porque el 0 implica, o lo reservamos en realidad, como nota particular para los casos de los que no vienen, ¿sí? Para los ausentes. O sea, no venís a un examen y es como si fuera un 0, pero simplemente es decir, no tenés nota, ¿está bien? Eh,
Nosotros no promediamos notas, con lo cual ese cero tampoco suma o resta para un promedio. Nosotros simplemente recuerdan que la regla acá era aprobar con 4 más el segundo parcial. Entonces, la verdad que bueno, sacan un cero, nada, quiere decir que tienen que venir a recuperar y ya está. Y acá hay algo que quedó viejo. La verdad que este ejercicio se ve que quedó de antes de de que estemos en este formato virtual. Porque hoy sí nosotros ponemos un uno en algunos casos, ¿sí? El uno va es un caso especial de nota que ponemos cuando detectamos algún tipo de falla ética. Eso quiere decir que se copiaron, que hicieron uso de la IA o algo que en definitiva nos representa a nosotros que ese examen no es de autoría propia, ¿sí? O al revés, o que ustedes facilitaron el mismo examen a alguien más, ¿sí? Eso en cualquiera de esos casos va a un uno, no va a un cero ni va a un 2. ¿Está bien? Ahora, si es un caso legítimo de desaprobado, de alguien que hizo todo lo que pudo pero no llegó a cumplir con los objetivos, la nota que usamos es un 2. Y en caso de aprobados, como les dije, entre 4 y 10. Entonces, este ejercicio lo que plantea es eso. Pedí las notas, eh, como hiciste en el 29, pero con una salvedad. Ahora las posibles notas válidas ya dejaron de ser entre 0 y 10. Las notas válidas son 2 o entre 4 y 10. ¿Sí? O sea, nos cambia un poco la condición que tenemos que aplicar. Entonces tenemos que adaptar nuestro programa a que ahora permita solo esa nota. O sea, si alguien, por ejemplo, me pusiera un cero como nota, tampoco se lo tengo que dejar pasar. Y si alguien me pusiera un 3, tampoco se lo tengo que dejar pasar. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y un uno, bueno, vamos a dejarlo como está acá. Con un uno tampoco lo dejaríamos pasar. Este, entonces, bueno, voy a hacer uso del botoncito mágico porque va a ser muy parecido. Así me lo copio. Y ahora vamos a vamos a cambiar esto por ejercicio 32. Y a ver cómo sería, ¿qué les parece? ¿Qué es de todo lo que está armado acá, qué es lo que habría que adaptar y cómo? Recuerden la regla. Una nota válida va a ser un 2 o va a estar entre 4 y 10. En nota mínima cambiarlo por 4. Cambio la nota mínima por un 4. Y ahí tengo que esté entre 4 y 10. Me falta el 2, ¿no? ¿Se puede agregar una variable que sea 4 o eh, Una variable que sea una 4. constante que sea 4? Perdón, que sea 2. Sí, ¿por qué no? A ver, otra nueva constante. Int, nota, vamos a ponerle nota desaprobado, dado que es una sola, y le ponemos 2. ¿Y ahora qué hacemos? Y no lo agregas a la booleana. Sí, ¿cómo? Y a la condición agregarle que la nota pueda ser igual a 2. Perdón, igual a Pero nota con un OR. desaprobada. A ver, nota igual a nota desaprobado. Y acá viene la gran pregunta. ¿Cómo conectamos una parte con la otra? Y ahí es lo mismo que antes, con un OR porque no puede pasar las dos cosas al mismo tiempo, que sea mayor de 4 y que al mismo tiempo sea 2, por ejemplo. Bien. A ver, entonces esto sería, si la nota es un 2 o la nota está entre 4 y 10, es una nota válida. ¿Cómo lo ven? Pero no estamos excluyendo el uno y el 3 en realidad, ¿Por qué? porque estamos diciendo solamente que puede ser igual a 2 o puede ser entre uno, no, No, entre entre 4, 4 y 10. sí. Ah, sí.
está bien, O sea, si te pusiera un 3, por ejemplo, claro, va a dar, no es sería. nota válida en false, y como te va a dar en false, al negarlo va a dar verdadero y va a volver a entrar y va a volver a pedir la nota. ¿Ok? Pregunta de esta condición que me armaron acá tan bella. ¿Necesitamos poner paréntesis o no? Sí, a la segunda parte, Acá. para que evalúen nota desaprobado como conjunto y el otro como un conjunto entero, para el resultado del segundo conjunto. Bien. Ok, eso si les resulta fácil, no. Si les resulta ameno a la lectura, lo podrían hacer y no está o sea, no suma ni resta en definitiva, es lo mismo, ¿sí? Pero está bien, si lo quieren poner, lo pueden poner. ¿Por qué digo que no suma ni resta? Esto lo vimos, creo que se los dije en el aire y nunca lo terminamos de formalizar. Nosotros acá tenemos justamente lo que les decía hace un rato, una combinación de conectores lógicos. Algunas partes están con O y algunas partes están con I, ¿sí? Y esto tiene una prioridad de resolución. Cuando yo tengo conectores lógicos combinados, no se resuelve todo de izquierda a derecha, sino que se resuelve en función del conector que estoy usando. Si se acuerdan algo de lo que era separar en términos en matemática, ¿sí? Debieran acordarse que si yo tenía muchos términos, con sumas, con multiplicaciones, etcétera, 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 todo lo que eran multiplicaciones se hacían primero y recién después se hacían las sumas. ¿Bien? Acá pasa lo mismo, pero con los conectores lógicos. Todos los i los debieran pensar como si fuesen multiplicaciones. Y todos los o como si fuesen sumas. Entonces, no importa en qué orden yo ponga las cosas, primero va a resolver todos los i, y una vez que tiene el resultado de los i, ahí los va a preguntar o los va a enganchar con los o que yo tenga en mis conectores lógicos, en mis condiciones, ¿sí? Entonces, aunque yo no ponga el paréntesis de esta segunda parte se va a resolver primero, porque está conectada con un i. Una vez que obtiene la respuesta de esta parte, ahí la va a combinar con esta otra parte y va a resolver el o. ¿Ok? Esa es la prioridad de resolución. Siempre. Siempre que haya i y os, primero se resuelven los i, después los o. ¿Bien? Nos puede llegar a ocurrir, en algún caso, que yo le quiera cambiar la prioridad de resolución. Y que por algún motivo, para lo que yo necesito resolver ahora, necesite que un o se resuelva primero antes de conectar eso con otro i. Ahí sí tengo que obligatoriamente usar paréntesis para darle la prioridad diferente. Ahí no es un tema de gusto o de que se lea más lindo. O sea, si yo por algún motivo tengo que cambiar la prioridad de lo que se resuelve normalmente, ahí tengo que trabajar con los paréntesis. Ejemplo. Por algún motivo, supónganse que en lugar de tener la variable es nota válida, se me ocurrió inventar la variable es nota inválida. Y quiero escribir cuál sería la condición para que la nota sea inválida. Entonces, si ustedes se fijan, va a ser parecida a esta, pero al revés. Para que la nota sea inválida, tiene que ser distinto de 2 y tiene que ser menor a nota mínima o mayor a nota máxima. Pero acá sí es obligatorio el uso de paréntesis. Porque si yo no le pusiera los paréntesis a esta segunda condición, va a resolver esto junto a esto primero, porque está con un i, y por otro lado, si la nota es mayor a nota máxima, independientemente de que, bueno, pueda hacer cualquier otra cosa que también pueda estar de este primer lado. ¿Bien? Entonces, si yo lo que quiero es específicamente decir, no, para esta parte resolverla toda junta, esto lo pongo entre paréntesis. Y al ponerlo entre paréntesis, lo va a resolver primero, independientemente de que sea un no en lugar de un i.
Una vez que obtiene esta parte, ahí la va a combinar con este i y todo lo que venga de este lado. ¿Sí? Entonces acá estamos cambiándole el peso a las condiciones. Acá sí le estamos dando más prioridad a lo que al i. ¿Está bien? Al margen de que justo en esta condición no me sería problema si no lo hubiera puesto, porque cualquier nota mayor a 10, además va a ser distinta de 2 y no va a haber problema, digamos, con esa otra parte. Pero es casualidad, ¿está bien? Lo que quiero que vean, más allá del ejemplo, es que ustedes tienen que empezar también a poder entender claramente qué se resuelve primero. Porque un paréntesis mal puesto o no puesto me cambia completamente la condición lógica que estemos evaluando. ¿Sí? Y hasta este nivel, hasta acá, hasta alguna combinación de uno, dos, tres conectores lógicos, pueden esperarlo. ¿Sí? Podría aparecer. Entonces es un tema que lo tienen que empezar a practicar. ¿Sí? Yo sé que al principio cuesta un poco todo esto, así que a ponerse a practicar en los diferentes ejercicios donde aparezca alguna condición de estas complejas, cómo los combinan. ¿Bien? Tengo una preguntita. Dale. En el primero, ¿cómo se da cuenta el i que tiene que analizar sin paréntesis, ¿no? Pues yo pensaba que con paréntesis primero Sí. se veía el i de nota mayor o igual a nota mínima y primero analizaba ese i y después lo otro. ¿Cómo se da cuenta entre analizar eso o analizar nota igual igual, nota desaprobado o y hasta llegar al i? Si es otro i también. ¿Cómo sabe que tiene que ir al i primero último y no al del medio que me separa los dos? ¿Cuántos i estás viendo, Mica? El i que separa nota mínima y nota mayor o igual a nota máxima, ese es Sí. uno, Sí. ¿Y no hay más? porque yo lo había separado de esa manera, pero con paréntesis, y si yo no le pongo paréntesis, ¿cómo diferencia que tiene que ser ese y no el i que me separa nota mayor o igual nota máxima y todo el resto de lo otro? No es un segundo i, sino que es el mismo i, por eso digo, ¿cómo sabe que tiene que ser ese i colocado en ahí, en ese medio, entre medio de las dos notas, y no entre nota mínima y nota desaprobado? Pero por eso te pregunto, porque acá no, acá yo estoy viendo solamente este i, ¿no? Este i, ¿no? Este es el único i. Cuando vos Sí. usás un conector lógico, el conector lógico tiene dos partes. La parte de la izquierda que conecta con la parte de la derecha. Entonces, ¿cómo evalúa esto internamente? Una vez que encuentra un i, que en este caso es el único que hay, ¿sí? Agarra y evalúa la primera parte que tiene a la izquierda, sin o sea, hasta donde aparezca la condición. O sea, si encuentra acá un no, ya obviamente lo descarta, no lo toma en cuenta solo la parte de la condición, y a eso se lo suma o se lo aplica al resultado con lo que tiene de este otro lado. Y ahí resuelve el i, pero porque se dio cuenta que acá había un i. ¿Está bien? O No sé sea, si- resuelve el conjunto que es el o y ese resultado lo iguala a nota máxima. Por eso yo digo que es como que funciona como dos i. ¿Cómo se da cuenta en dónde se tiene que quedar ese i? A ver, suponete que hace esta parte, ¿sí? Agarra esta parte. Arranca, empieza a analizar, ¿sí? Hace esta parte, esto le dará un resultado el que sea. Verdadero o falso, no importa. Suponete, internamente se lo guarda en algún lugar, pero todavía no sabe que da toda la condición. Todavía no tiene posibilidad en realidad hay un detalle adicional. Ahora enseguida te digo un detalle adicional, pero sigamos este razonamiento. Evalúa esta parte. Le da un valor de verdad. O verdadero o falso. Se lo guarda. Internamente se lo guarda. Porque todavía no está en condiciones de sacar una conclusión. Le falta evaluar el resto. Cuando va a evaluar el resto, ve que acá hay un no. Entonces, bueno, entonces tengo que ver ahora qué pasa con todo lo que venga después hasta llegar a algún otro conector lógico. Pero el conector lógico que viene ahora es un i. Entonces, no, pará. Entonces no puedo ya sacar la conclusión que viene acá. Tengo que primero ver qué pasa con lo que está conectado con i. Entonces llega hasta acá. Agarra todo ese conjunto sin distinguirlo, sin separarlo. Evalúa una vez más internamente primero esta parte
le da un valor de verdad, evalúa esta otra parte que le da otro valor de verdad, los conecta con el i, y una vez que tiene ese resultado, recién ahí lo conecta a todo eso con el o, de lo que había guardado inicialmente. Y ahí obtiene el valor de verdad final de toda esta condición. Es como que si Claro, querés, es yo como lo si pensaba fuese así, pero jerárquico. yo lo pensaba de esa manera, pero pensaba que se ejecutaba de esa manera siempre que yo le diera los paréntesis, como diciendo, mira, No, ustedes grupito no. de AND juntos, y después vamos a comparar con el O al otro Bien. grupo. Pero como Para las habías dicho que cosas, no era, claro, sí, para las cosas que ya naturalmente tienen mayor prioridad, no tenés la necesidad de los paréntesis. Lo va a hacer igual así. ¿Está bien? En cambio, para las cosas que vos le quieras cambiar la prioridad, ahí sí le tenés que obligatoriamente poner los paréntesis para que funcione de esa forma. ¿Está bien? Eh, digamos, funciona de esa forma, ya está pensado de esa manera. Hay toda una teoría atrás de esto, de, de cómo se va resolviendo el circuito, por decirlo de alguna manera, o los flujos de condiciones que se van haciendo. Pero en definitiva es eso, o sea, cada vez que vos hagas uno, se va a abrir en dos ramas, y si hay un i, en cambio, esas dos cosas las va a resolver en paralelo, no las va a poder resolver en dos ramas diferentes. Y yo recién dije algo que es casi mentira en lo siguiente. Yo les dije, evalúa esta condición y encuentra un no. Entonces todavía no está en condiciones de saber cuál es el resultado final. Eso es casi mentira. ¿Por qué? Porque si esta primera parte ya le da verdadero, entonces como sabe que lo, con que una de las partes de verdadero va a dar todo verdadero, según en qué lenguaje estén, ni se calienta en revisar todo lo demás. Es una optimización que tiene. ¿Ok? Es como decir, che, si estás conectando esto con un no, ¿para qué quiero ver que te da todo lo demás si ya me diste, acá en la primera parte ya me diste verdadero? Si ya me diste verdadero en la primera parte, independientemente de lo que dé el resto, todo esto va a dar verdadero. Entonces ni pregunta por todo lo demás. ¿Sí? Es un poquito más rápido. Y con el i pasa lo mismo al revés. Si por ejemplo yo estoy en esta de abajo y evalúa esta parte y esto ya da falso, ni pregunta todo lo demás. Pues ya sabe que todo lo demás también va a dar falso, no importa lo que dé. ¿Sí? Esos son dos tipos de lenguajes que existen. Los que preguntan lo mínimo indispensable se los conoce como lazy. Lazy en inglés vendría a ser vago, pero en este caso es un vago piola, porque trabaja lo mínimo indispensable en realidad. O sea que más que vago es piola, ¿sí? Y están los lenguajes que se denominan eagers o hambrientos, que es como nada, como que quieren chequear igual, por decirlo de alguna forma. Esos evalúan la condición completa, aunque ya tengan el valor de verdad que debiera ir, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque según en qué tipo de lenguaje estemos, en algún caso podría pasarnos que por más que algo ya hubiera dado verdadero, si sigue preguntando por lo demás, podría tirarnos algún error en alguna parte que no es consistente con la pregunta inicial. Esto lo vamos a ver, va a quedar más claro cuando empecemos a hablar de unidad número 3, ¿sí? Cuando empecemos a hacer búsquedas y en esas búsquedas hagamos condiciones múltiples. Y si no se cumple la primera parte, no tiene sentido que pregunte lo que viene después. La buena noticia es que Java es de tipo lazy. Funciona con que cuando se cumple una parte, si ya me da el valor de verdad, no hace todo lo demás. Pero hay algunos otros lenguajes bastante conocidos que no son lazy, ¿sí? Hoy ya casi les diría que cualquier lenguaje moderno es lazy porque obviamente es más rápido, ¿sí? Pero bueno, existen todavía casos donde no. Em, Bien, bueno, en definitiva, en conclusión, con todas estas cosas que fuimos aclarando, lo importante de todo esto es que empiecen a amigarse con los valores de verdad, con los conectores lógicos, con los paréntesis, con los pesos que tiene cada conector lógico al resolver una condición, y por sobre todas las cosas, que se amiguen con el uso de estructuras que permitan validar la información, tanto sea un while o un do while. Y desde ya, bajo ningún punto de vista, un for para validar la información. ¿Sí?
porque yo no sé en qué momento el usuario me va a poner el dato válido. Entonces, nuevamente estamos en un caso donde el uso del for no sería lo conveniente. De hecho, no habría una manera correcta de armarlo con un for, ¿sí? Bueno, listo, lo tienen ya como una herramienta más. Déjenme repasar rápidamente con ustedes de los ejercicios del TP de la actividad número 3, pues yo les dije rápidamente y así medio canchero que ya podían hacer todos. Quiero ver si no hay alguno que justo sea medio complicado, así no se matan con ese. Bueno, uno que puede ser un poco complicado, pero más bien es complicado de entender, no tanto de hacer, es este, el 25. Este si no se entiende, pues medio raro cómo está escrito, no se preocupen, lo vemos la clase que viene, ¿sí? De hecho, déjenlo para la clase que viene y lo hacemos entre todos. Después el resto, esto está bien, este está bien. No hay problema. Este lo hicimos, el 29, el 32 también, el 33 también. Este es, yo digo que son como temporadas. ¿Vieron que las series de hoy en día que tienen un montón de temporadas? Y siempre, ahora ya algo que, esto es un paréntesis absoluto a toda la clase. Me molestan muchísimo las series que terminan una temporada y no termina nada. Y te obligan a sí o sí ver la próxima temporada. Bueno, esto no es el caso, igual. Fíjense, acá tenemos una calculadora, igual que como teníamos, esto podemos decir que es la temporada 3 del ejercicio que arrancó en actividad número 1. ¿Se acuerdan que acá teníamos uno que era básicamente hacer las 4 operaciones aritméticas? Esto podemos decir que la temporada 1 era hacer las cuentas una abajo de la otra. En actividad número 2 lo hicimos, era el ejercicio de la operación, ¿sí? Donde teníamos que según la operación, está el 20, según la operación hacíamos la cuenta correspondiente, que ahí nos permitió hacer uso del switch. Y en la temporada 3, o sea, en la actividad número 3, tenemos una calculadora también, pero ahora la diferencia es que vamos a poder armar muchas cuentas una tras de otra. O sea que esto lo vamos a encerrar en un ciclo y le vamos a poder pedir muchas veces qué operación quiere hacer, ¿sí? Bueno, es un poquito más de lo anterior y acá trabajamos con ciclos. Después, el ejercicio este es para validar, igual que como hicimos nosotros, ¿sí? Pero otra cosa, acá hay que validar que el usuario me ponga una S o una N, ¿bien? Entonces es otro tipo de validación que tienen que aplicar. Cuidado con esto, me pide que tome en cuenta que el usuario me puede escribir la S o la N en mayúscula o en minúscula, ¿bien? Acá vamos a tener una posible forma de resolver esto también. Se los dejo para que lo intenten resolver y si se traban con algo, también lo vemos la clase que viene. Eso hay una forma, ¿no? O sea, es como un... En el lenguaje tenés varias maneras de hacerlo, sí. O sea, que te tome igual si el usuario ponga minúscula o mayúscula. Exactamente. Investíguenlo, usen el Google, usen el chat, usen lo que quieran a ver qué aparece y se rompen un poco la cabeza del lado del lenguaje. Bien. 32 hicimos, 33 lo hicimos. Bueno, este es bastante fácil. También lo hicimos, no lo hicimos, pero lo van a poder hacer sin problema. También es bastante... El 35 es muy parecido al 33 que ya hicimos. Eh, También lo pueden hacer. Bueno, a ver, ¿cuáles van a ser los desafíos? El 36, 37, todo eso no hay problema, todos esos los pueden hacer. Los desafíos o los que pueden ser un poco más complejos, y bueno, obviamente déjenlos para el final. Si llegan a hacerlos para la clase que viene, genial, y si no, bueno, no importa. Si hicieron todos los anteriores, vamos bien. Este tiene alguna vuelta de tuerca que puede ser un poco desafiante, el 38, y este, yo creo que alguna vez se los dije ya, alguna vez fue primer parcial. O sea, este es un ejemplo de lo que se pueden encontrar en un primer parcial. ¿Sí? Entonces, bueno, les diría que este lo dejen para el final. ¿Ok?
Y bueno, tiene combinación de todo, básicamente. ¿Sí? Ciclo, switch, if. Bueno, switch no sé si tiene, pero seguro tiene if, tiene de todo un poco. Tiene ¿Cuántos, validación de datos. cuántos ejercicios así vienen en el primer parcial en cantidad? No te entendí. ¿Cómo? Claro, ¿cuántos ejercicios así como el que usted dijo, este alguna vez fue un ejemplo de primer parcial? O sea, ¿cuántos ejercicios de este tipo entran en un primer parcial en Uno, cantidad? uno solo. ¿A uno y duración del parcial? Hora y media, 2 horas. Gracias. Depende un poco de la complejidad que termina teniendo el ejercicio. Eh, Bien, bueno, nada, gente, estos dos, si se animan a hacerlos, bienvenido, pero por supuesto, arranquen con los anteriores, salten los que les dije, no se preocupen por los que les dije, que sería básicamente el 25 y el que pueden tener algún desafío adicional es el 31, ¿sí? El resto van todos para prácticos, ¿sí? Dale, pregunta. Profesor, estaba hablando de parcial, del tema del horario. ¿Cuándo es? ¿Ya saben? Sí, lo teníamos ya programado, creo. Espérame que. Usted dio un tentativo la primera clase, pero no dijo después qué día. Ah, no, lo que tengo por ahora sigue siendo el tentativo, no tengo confirmación. Lo que no me acuerdo es Ah, cuándo te dije. Ese es el único detalle. Si lo tenés, a ver, acá está. Espérame que ya te digo. Tentativamente habíamos dicho que el primer parcial de fundamentos iba a ser el miércoles 23 de abril y el primer parcial de THP el 29 de abril. ¿Sí? En realidad creo que yo les había dado la semana por ahora. Bueno, tentativamente son esas fechas. Si llegara a cambiar algo, obviamente lo vamos a anunciar con tiempo, ¿sí? Pero yo les diría que apunten a que va a estar en esa fecha. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, quiere decir que esta semana ya la estamos terminando, nos queda una semana completa más, 7 y 8 de abril. Después nos queda eh, la semana del 14 y 15, que hay un pequeño paréntesis ahí o un detalle, que es que el 14 se ingresa un poquito más tarde, arranca la clase un poquito más tarde, arranca 8 menos 20 la clase, eh, y después, bueno, tenemos todavía tiempo, tenemos la semana que viene completa, la semana del 14 y 15 casi completa, y la semana del 21 y 22 completa, ¿sí? O sea, todavía tenemos 3 clases y en términos de conceptos a ver, estamos casi terminando. Puede ser que nos quede algún que otro detalle, pero casi terminando. Así que nos vamos a tener prácticamente 2 semanas para ejercitar con ejemplos de parcial. Pero para que eso ocurra, ustedes tienen que llevar la práctica a ritmo. O sea, estaría bueno que para la semana que viene ya tengan, no les digo completa la práctica, porque capaz es mucho, pero sí haciendo ejercicio de actividad número 3, ¿sí? O sea, que obviamente actividad número 1 ya la tendrían que haber recontrapasado. Actividad número 2 quizás hoy tendrían que estar medio terminándola y arrancando actividad número 3. Esa sería un poco la idea de esta semana. Y la semana que viene cerrando actividad número 3. ¿Está bien? Así ya después les Una quedan dos duda, semanas para parciales. Sí, dale. una duda. Antes del parcial había un trabajo práctico. ¿De qué trata el trabajo práctico en sí? Es alguno de estos ejercicios, normalmente, spoiler, suele ser el 39, ¿sí? Para que entreguen en equipos. O sea que normalmente es un ejercicio. Exactamente. Sí. Ok. Bien. Guido, Perdón, hay una consulta medio boluda, pero la complejidad de los ejercicios no va por qué tan abajo esté el otro, ¿no? O sí. sea, quizás el 37 es una boludez, pero el 33 No, ponele que es más difícil. en general no. Puede pasar que en algún caso pase algo de eso, pero normalmente sí la complejidad es creciente. ¿Sí? Ok, ok. Mi recomendación es que trates de hacerlos en orden. Sí, sí, es que lo venía haciendo así, pero como te digo, algunos que eran más abajo me parecían más boludos que No, uno bueno, que... puede haber alguna contradicción y que quizás ni siquiera es adrede, pero lo normal es eso, que la práctica vaya teniendo una complejidad creciente hasta llegar, por ejemplo, al 39 que consolida de todo un poco. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Bien?
Ahora, si en Ok. el medio hay alguno que se mecha, que es un poco más simple que otros, bueno, podría llegar a pasar. ¿Ok?